Bienvenidos a una nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. A continuación, los titulares de hoy. El enviado especial de Donald Trump para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, advirtió que el riesgo de una escalada grave en la guerra de Ucrania está aumentando significativamente. Estados Unidos impuso nuevas restricciones de visa a funcionarios y familiares centroamericanos vinculados al trabajo forzado impuesto por la dictadura cubana a sus médicos en el extranjero. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, presentó una ley para frenar la inmigración y limitar el asilo. El gobierno alega colapso del sistema. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una reforma constitucional que habilita el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Vamos ahora con el desarrollo de la información. El enviado especial de Donald Trump para Ucrania y Rusia, Keith Kellogg, advirtió que el riesgo de una escalada grave en la guerra de Ucrania está aumentando significativamente. Esto tras los recientes ataques con drones ucranianos contra bases aéreas rusas ubicadas a más de 4.000 kilómetros del frente. Kellogg destacó el impacto psicológico de alcanzar componentes de la tríada nuclear rusa, un elemento clave en la disuasión estratégica global. El riesgo de una escalada grave en la guerra de Ucrania está aumentando significativamente, advirtió Keith Kellogg, enviado especial del presidente Donald Trump para Ucrania y Rusia, tras los ataques ucranianos con drones contra bombarderos estratégicos rusos. Ucrania confirmó haber alcanzado bases aéreas en Siberia y el norte de Rusia, a más de 4.000 kilómetros del frente. Según Kellogg, no importa tanto el daño material como el impacto psicológico de golpear parte del sistema de supervivencia nacional ruso, su tríada nuclear. La tríada nuclear, bombarderos estratégicos, misiles intercontinentales terrestres y misiles balísticos lanzados desde submarinos, constituye la base de disuasión de potencias como Rusia y Estados Unidos, que en conjunto poseen el 88% del arsenal nuclear mundial. Cuando tocas eso, no sabes cómo va a responder el otro lado, explicó Kellogg en Fox News. La Casa Blanca, por su parte, sostuvo que Trump no fue informado previamente de los ataques. Mientras tanto, las negociaciones entre Moscú y Kiev en Estambul no arrojaron avances sustanciales. Kellogg calificó la posición ucraniana como razonable y la rusa como maximalista, subrayando que el objetivo ahora es acercar las posturas. La situación añade tensión a un conflicto que lleva más de 3 años sin solución clara. Aunque Trump ha reiterado su voluntad de lograr un alto al fuego, los recientes ataques aumentan la incertidumbre sobre los próximos pasos del Kremlin. La OTAN ha solicitado a sus miembros europeos quintuplicar sus capacidades de defensa aérea ante la creciente amenaza de Rusia. Esta propuesta también plantea que los países destinen hasta el 5% de su PIB a defensa y refuercen la cooperación en materia de seguridad. Líderes como Mark Rutte y Mette Frederiksen respaldaron el aumento, mientras Reino Unido y Polonia instaron a prepararse para la guerra. La OTAN está solicitando a los Estados miembros europeos un aumento urgente en sus capacidades de defensa aérea terrestre, proponiendo incluso quintuplicarlas como respuesta directa a la creciente amenaza militar de Rusia. Así lo revelaron fuentes diplomáticas antes de la reunión clave de ministros de defensa de la alianza prevista para este jueves en Bruselas. El objetivo es colectivo, aunque los niveles específicos variarán por país. La propuesta busca cubrir una brecha crítica en la defensa contra misiles, drones y aeronaves avanzadas. Esta decisión se produce en el contexto de una estrategia más amplia, aumentar significativamente el gasto en defensa bajo presión del presidente estadounidense Donald Trump. Según el nuevo planteamiento, los miembros de la OTAN deberían destinar hasta el 5% de su PIB al área de defensa, un 3.5% para gastos militares directos y un 1.5% adicional para infraestructuras, ciberseguridad y preparación civil.
No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz, advirtió el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. A sus palabras se sumaron líderes como la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, quien recordó que su país ya ha elevado su gasto al 3.2% del PIB. Por su parte, el Reino Unido y Polonia llamaron a prepararse para la guerra. La reunión de Bruselas servirá como antesala a la cumbre de líderes en La Haya, programada para el 24 y 25 de junio. Con este renovado impulso, la OTAN busca dejar atrás décadas de recortes en defensa antiaérea y consolidar su capacidad de disuasión frente al Kremlin. Por otro lado, la Asamblea General de la ONU eligió a Letonia, Bahrein, Colombia, Liberia y la República Democrática del Congo como nuevos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad para el 2026. Aunque sin poder de veto, su incorporación influirá en votaciones clave. La composición refleja un consejo más diverso y fragmentado, con posturas contrastantes ante temas globales como Ucrania, Gaza e Irán. La Asamblea General de la ONU eligió este martes a Letonia, Bahrein, Colombia, Liberia y la República Democrática del Congo como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad a partir de enero del 2026. Aunque se trata de cargos con poder limitado, ya que solo los 5 miembros permanentes tienen derecho a veto, la composición del grupo tiene peso simbólico en los debates globales y puede inclinar votaciones cruciales. Letonia es el único miembro claramente alineado con Occidente, firme defensor de Ucrania y crítico con Rusia. Su ingreso refuerza la voz del bloque transatlántico, aunque sin alterar el equilibrio de poder. Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, se distanció de Estados Unidos y adoptó una política exterior ideológica, próxima a regímenes autoritarios latinoamericanos, lo que la convierte en un actor impredecible dentro del Consejo. Bahrein, socio estratégico de Estados Unidos en el Golfo, mantiene una línea ambigua, se opone al terrorismo islámico, pero respalda una solución para Palestina en términos poco favorables a Israel. Liberia, tradicionalmente cercana a Washington, suele votar con el bloque occidental, aunque sin mayor protagonismo. La República Democrática del Congo, inmersa en conflictos internos y con fuerte dependencia de China, representa más una preocupación humanitaria que un actor con influencia real. Estos países sustituyen a Corea del Sur, Eslovenia, Guyana, Sierra Leona y Argelia. La salida de Corea del Sur y Eslovenia implica la pérdida de 2 aliados occidentales activos. Aunque el impacto inmediato es limitado, el reemplazo perfila un consejo más fragmentado y menos cohesionado frente a desafíos como Ucrania, Gaza o Irán. Estados Unidos impuso nuevas restricciones de visas a funcionarios de países centroamericanos vinculados a la explotación de médicos cubanos en condiciones de trabajo forzoso. Esta medida también afecta a familiares de los implicados y busca responsabilizar a quienes respaldan estas misiones médicas. Washington acusa a Cuba de tráfico de personas y ha reforzado sanciones bajo la administración de Donald Trump. El gobierno de Estados Unidos anunció nuevas restricciones de visas contra funcionarios de varios países centroamericanos por su implicación en la explotación de médicos cubanos dentro de un sistema calificado como trabajo forzoso. Esta medida, promovida por el secretario de Estado Marco Rubio, también alcanza a familiares de los implicados y busca reforzar la defensa de los derechos humanos y laborales a nivel global, además de responsabilizar a quienes apoyan las misiones médicas cubanas en condiciones abusivas. Rubio explicó que estas restricciones forman parte de una estrategia más amplia para denunciar prácticas laborales que benefician al corrupto régimen cubano y que además perjudican tanto a los profesionales de la salud como a la población cubana que queda sin atención médica. Desde su nombramiento, Rubio ha presionado a gobiernos de América Latina para que modifiquen sus acuerdos con Cuba. Gracias a estos esfuerzos, países como Bahamas y Guyana han empezado a pagar directamente a los trabajadores cubanos, sin pasar por la empresa estatal cubana que tradicionalmente se quedaba con la mayor parte de sus salarios. Estas acciones buscan debilitar el sistema de financiamiento de la dictadura de La Habana a través de la exportación de servicios profesionales.
Informes de Washington acusan a Cuba de tráfico de personas, denunciando que los médicos que abandonan estas misiones son castigados con restricciones migratorias. Bajo la administración de Donald Trump, Estados Unidos ha intensificado su presión sobre Cuba, restaurando sanciones y endureciendo su postura frente al régimen de la isla. Y en otras noticias les contamos que Canadá da un giro drástico en su política migratoria con la propuesta de la Strong Borders Act, impulsada por el primer ministro Mark Carney. Esta ley busca frenar el crecimiento de la inmigración, restringir el asilo y reforzar la seguridad en respuesta a una crisis interna y presiones internacionales. El gobierno de Canadá ha propuesto una nueva legislación que marca un giro radical respecto a su tradicional política migratoria abierta. La llamada Strong Borders Act, impulsada por el primer ministro Mark Carney y presentada por la ministra de Inmigración, Lena Diab, busca frenar el crecimiento insostenible de la inmigración, reforzar la seguridad nacional y restringir los mecanismos de asilo. La ley incluye medidas como impedir que las personas que llevan más de un año en el país soliciten asilo, habilitar la suspensión del procesamiento de nuevas solicitudes por motivos de seguridad o salud pública y ampliar los poderes de inspección de la policía sobre la correspondencia. También introduce límites estrictos a transacciones en efectivo y depósitos superiores a $10,000 canadienses. El proyecto surge en un contexto de crisis habitacional, saturación de servicios públicos y aumento del crimen organizado relacionado con el narcotráfico. La anterior administración de Justin Trudeau había apostado por una migración masiva como motor económico, pero el sistema se encuentra ahora colapsado, con tiempos de espera de hasta 2 años para evaluar solicitudes de asilo. Carney, que ganó las elecciones en abril con la promesa de frenar el descontrol migratorio, ha respondido a un sentir creciente entre los canadienses. Además, el gobierno reconoce que estas medidas responden también a presiones de Estados Unidos, especialmente por el tráfico de fentanilo y armas a través de la frontera. Este nuevo enfoque en Canadá refleja un cambio de paradigma más amplio a nivel internacional. Cada vez más países occidentales, incluso los tradicionalmente más abiertos, comienzan a replantear sus políticas migratorias ante los desafíos económicos, sociales y de seguridad que representa una migración desbordada. Es momento de cumplir con la primera pausa del programa. Regresamos con más en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. En esta edición de Informe Diario, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó una reforma constitucional que habilita el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. Impulsada por el presidente Daniel Noboa, esta medida busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado. El cambio, que revierte una prohibición vigente desde el gobierno de Rafael Correa, deberá ser ratificado mediante referéndum en medio de una creciente crisis de seguridad. La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó en segundo y definitivo debate una reforma parcial al artículo 5 de la Constitución que permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras en el país. La medida obtuvo 82 votos a favor de los 151 legisladores del Congreso unicameral, en su mayoría oficialista. Para entrar en vigor, el cambio deberá ser validado mediante un referéndum popular. La reforma fue impulsada por el presidente Daniel Noboa, quien busca reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional, en un contexto de creciente violencia interna vinculada al narcotráfico y otras actividades ilícitas. Noboa había planteado la iniciativa desde octubre del 2023, en el marco de su estrategia para enfrentar las amenazas de grupos armados que operan con capacidad militar.
La prohibición constitucional de establecer bases extranjeras fue incorporada durante el mandato del expresidente Rafael Correa, actualmente prófugo de la justicia, quien puso fin al acuerdo con Estados Unidos para el uso de la base aérea de Manta, operativa por una década en labores antidroga. Durante el debate, la legisladora oficialista Natalie Morillo subrayó que esta reforma representa un paso decisivo para enfrentar delitos como el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas y el tráfico de armas. La Asamblea advirtió sobre la presencia de ejércitos criminales con recursos bélicos y redes globales. La Corte Constitucional deberá calificar el texto de la reforma antes de que el presidente Daniel Noboa convoque el referéndum en un plazo máximo de 45 días, como lo establece la Constitución vigente desde el 2008. Por otro lado, el plan de Gustavo Petro para convertir La Guajira en un polo eólico se desmorona. Más de 20 proyectos fueron anunciados, pero solo 2 operan parcialmente. Empresas como Enel y Statkraft abandonaron el país por trabas burocráticas y conflictos sociales. El proyecto estrella del gobierno hoy simboliza parálisis institucional, inseguridad jurídica y un modelo energético estancado. El proyecto estrella de Gustavo Petro para transformar el modelo energético colombiano se está desmoronando. El plan de convertir La Guajira en un polo eólico ha fracasado. Las grandes compañías internacionales están abandonando sus inversiones y los parques eólicos, lejos de materializarse, se han convertido en un símbolo de parálisis institucional, conflictos sociales y desorden regulatorio. Más de 20 proyectos eólicos fueron anunciados en los últimos años, pero hoy apenas 2 están parcialmente operativos. Enel, EDP Renewables y Statkraft, empresas de peso global, han salido del país o vendido sus activos tras chocar con una maraña de requisitos burocráticos, bloqueos comunitarios y ausencia de garantías jurídicas. El caso más claro es el de WindPeshi, donde Enel canceló su inversión en el 2023. Desde entonces, el resto ha seguido el mismo camino. Las causas del colapso son múltiples, pero todas apuntan al Estado. La falta de infraestructura para conectar los parques a la red eléctrica, los cambios en los marcos regulatorios que reducen la rentabilidad y la incapacidad del gobierno para liderar procesos de consulta previa con las comunidades indígenas han convertido el negocio verde de Petro en un espejismo. Incluso Ecopetrol, que absorbió varios proyectos tras la retirada de firmas extranjeras, reconoce que solo uno está en funcionamiento. Petro presentó el proyecto eólico como un emblema de su transición justa, pero hoy el panorama es de ruina. Empresas que huyen, comunidades enfrentadas, proyectos congelados y una región clave sumida en el abandono. La Casa Blanca respaldó el proyecto de ley fiscal promovido por el presidente Donald Trump, a pesar de las críticas de Elon Musk, que se opone a la propuesta al considerar que trae un elevado gasto y falta de recortes. Musk, ex jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, denunció que la legislación socava los esfuerzos de su equipo por reducir el gasto público. La ley ya fue aprobada en la Cámara de Representantes a fines de mayo, con votos principalmente republicanos, aunque algunos legisladores del partido, como Rand Paul, la han rechazado por no contener suficientes recortes ni límites claros al endeudamiento. Pese al malestar, la Casa Blanca se mantuvo firme. El presidente cree que este es un proyecto grande y hermoso y se mantendrá en él, declaró la vocera Karoline Leavitt. Trump, aunque ha sido crítico con Paul, ha evitado confrontar directamente a Musk, sugiriendo que las diferencias no alterarán su posición. El Senado ahora enfrenta el desafío de cerrar filas en torno al proyecto. El líder republicano John Thune reconoció las preocupaciones de Musk, pero aclaró que el proyecto aborda principalmente el gasto obligatorio, no el discrecional, y prometió un futuro proyecto de recortes que podría recoger las recomendaciones de Dodge. Nos separamos por unos instantes, regresamos enseguida con lo último. Café Sombra de Pino.
un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Contamos que Lee Jae-myung fue elegido como presidente de Corea del Sur en una elección extraordinaria celebrada tras la destitución de Yoon Suk-yeol. Con el 49.4% de los votos superó al conservador Kim Moon-so. La votación, marcada por alta participación, reflejó una fuerte demanda de estabilidad tras la crisis política. Lee asumirá este cargo de inmediato y prometió reconciliación nacional para evitar futuros intentos de insurrección militar en el país. Lee Jae-myung, candidato de centroizquierda, fue elegido presidente de Corea del Sur tras imponerse a su rival conservador, Kim Moon-so, según los resultados oficiales publicados el 3 de junio del 2025. Con el 100% de los votos escrutados, Lee obtuvo el 49.4% frente al 41.1% alcanzado por Kim, de acuerdo con los resultados de la Comisión Electoral. Esta elección extraordinaria se celebró tras la destitución del expresidente Yoon Suk-yeol en el contexto de una grave crisis política derivada de la imposición de la ley marcial en diciembre pasado. La votación estuvo marcada por una alta participación ciudadana y un clima de tensión institucional. Lee, cuya victoria había sido anticipada por los sondeos a pie de urna, centró su primer discurso en la necesidad de reconciliación nacional. Desde Seúl, declaró: "Cumpliré con la primera misión que me han encomendado, superar la insurrección y asegurar que nunca más hay un golpe militar que intimide al pueblo con las armas que ha confiado". Kim Moon-so, en un gesto de reconocimiento democrático, aceptó públicamente los resultados antes de su oficialización y felicitó a Lee por su victoria. El nuevo presidente asumirá sus funciones de inmediato, sin periodo de transición, dada la naturaleza extraordinaria del proceso electoral. Con esta información llegamos al final en esta edición de Informe Diario. Para más novedades pueden escanear el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. Estamos en www.grupotvl.com. Nos pueden seguir en Twitch como TVLESP. Nos escuchan también en Spotify como TVL en español y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube TVL en español, donde podrán ver y seguir nuestra señal en vivo. Hasta una próxima edición. Permiso.